Oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana, te damos gracias por esta lecciones de la Escuela de la Verdad. Tú nos has atraído, Señor, a tu luz admirable y te ponemos en tus manos todo el contenido de este material que nos ayuda para la edificación. En mi caso particular tengo la lección 4, el Dios triuno y la persona, obra de Cristo. Y la lección 4, cuyo título es El Espíritu es la consumación máxima del Dios triuno. En los 4 numerales que tiene el bosquejo, uno se refiere a Dios es espíritu. El 2, el espíritu es enviado por el Padre y el Hijo y viene desde y con el Padre. El número 3, el espíritu viene en el nombre del Hijo. Y el número 4, el espíritu es la consumación máxima, la expresión final del Dios triuno. En este caso debemos ver que el espíritu es también el Dios triuno. ¿Por qué? Porque el espíritu no es la tercera parte de Dios, simplemente es la clase de poder ni una paloma, antes bien es el propio Dios triuno. Ya que en alguna manera nos han ejemplificado, pero el Dios triuno es uno, uno solo. Cuando uno recibe al Espíritu, recibe al Dios triuno. Uno recibe al, al Hijo, al Espíritu y al Padre. Ese es, y muchas veces lo ponen en un orden, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero el Dios viene, muchas veces viene el Espíritu a nosotros, pero trae al Hijo y al Padre. Cuando vino el Hijo, traía al Padre y al Espíritu. O sea que esta es la manera como la Biblia nos ha traído a nosotros la interpretación de la palabra. En Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y el hecho que Dios triuno sea espíritu alude a la esencia de Dios. O sea que la esencia de Dios es el espíritu. Eso es. A Dios, al Padre, nadie lo ha podido ver. Ni Moisés lo pudo ver. O sea que Dios es espíritu porque es una persona que vive y vive en nosotros por fe. O sea que nosotros hemos aceptado que Él es el Dios que ha venido a nosotros en esencia. ¿Y esa esencia qué es? Por ejemplo, hay una mesa de madera y decimos que la mesa es de madera porque su esencia es la madera. Y lo mismo nosotros cuando decimos que Dios es espíritu, la esencia de Dios es el espíritu, porque Él es espíritu. O sea que esta es la manera práctica que podemos entenderlo. Y esta esencia de Dios que es espíritu, pero por eso decimos que Dios es espíritu, porque la esencia de Dios es espíritu, decimos que Dios es espíritu. O sea que esto explica que cuando el espíritu viene a nosotros, vienen el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él viene a nosotros, pero es la esencia la que viene. O sea que nunca debemos pensar, dividir que son tres dioses, sino que Él es un solo Dios. Es un Dios integrado, es un Dios. Tal vez en la forma humana no podemos nosotros entenderlo, pero en la parte espiritual nosotros decimos, creemos, porque el Señor mismo dijo, bienaventurado el que no vio, creyó. Y nosotros somos estos los que estamos aquí, bienaventurados. No vemos, pero creemos que la esencia de Dios es espíritu. O sea que el Dios completo, el Dios triuno, que es el Padre, Hijo, el Espíritu, es un espíritu. O sea que así se puede resumir. En el punto 2, que es el Espíritu, es enviado por el Padre y el Hijo y viene desde y con. O sea que no simplemente es desde, sino con. De esta manera, en Juan 14:26, el Señor, el Hijo, declaró, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es lo que dice Juan 14:26. Pero en Juan 15:26, el Señor añadió, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Y en primera 14:26, primero en 14:26 dice que el Padre enviará al Espíritu. Luego en 15:26 dice que el Hijo mismo enviará al Espíritu. Entonces, ¿quién envió el Espíritu? ¿El Padre o el Hijo? Se hace uno esa pregunta, pero debemos afirmar que el Espíritu fue enviado por ambos, por el Padre y por el Hijo. Porque como vimos en la lección anterior, el Padre y el Hijo son uno. Aquí es la unidad de Dios triuno. Es el que ha venido a nosotros. Que al enviar al Padre, cuando se envía el Padre, se envía al Hijo. Y cuando se envía el enviar del Hijo, es el enviar del Padre. O sea que por eso es que ellos son coinherentes. Ellos son coherentes, viven uno dentro del otro, es una unidad, pero con una presentación cada quien en la parte que corresponde y como a nosotros se nos es fácil. Por eso, cuando el enviar del Hijo es el enviar del Padre. Pero viene el Hijo y viene el Padre, porque ambos son uno. Hay una unidad. Entonces, el Espíritu Santo no solamente es enviado por el Padre, sino también viene de Él y con Él. Porque viene de Él porque Él envía, pero viene con Él porque son uno. O sea que este Espíritu Santo es enviado por el Padre. Es enviado por el Padre, sino también de Él y con Él. Esta es la grandeza de la palabra de Dios que nos explica las verdades que muchas veces nos son expuestas, pero hoy vienen a nosotros a hacernos y darnos vida y vida en abundancia. También hemos aprendido que esta lección de, de la palabra griega de significa al lado de, en griego, porque el griego es mucho, muy amplio. Entonces, cuando se dice de, para nosotros es una proposición muy cortita, de, pero el griego dice del lado de y a menudo significa desde y con. O sea que tiene una amplitud en cuanto a la interpretación, en cuanto al significado de la preposición de. Entonces, por eso es que significa al lado de y desde y con. Cuando el Padre envía al Espíritu, Él viene con el Espíritu. O sea que cuando viene el Espíritu, viene con el Espíritu. Y el Espíritu viene del Padre y con el Padre. O sea que lo que vimos al principio, de y con. O sea que de esta manera nosotros podemos interpretar, ver y comprender que Él viene, ellos vienen, ellos son una unidad. Y cuando el Padre envía al Espíritu, Él viene juntamente con el Espíritu. O sea que cuando vino el Hijo, venía con y de Él. Venía del Padre con el Padre, pero el Padre traía con el Espíritu también. O sea que era el Dios triuno que vino corporificado. El Espíritu, la palabra de Dios, se hizo carne. El Verbo se hizo carne. O sea que esa es esa es la explicación que podemos nosotros entender de cuando viene con y del. Cuando el Padre envía al Espíritu, viene juntamente con el Espíritu. El Padre es la fuente, o sea que es de donde se origina. El Hijo el Hijo está en el Padre y el Padre está en él. Nuevamente, coinherentes. Así que cuando el Espíritu viene, el Padre y el Hijo también vienen conjuntamente, o sea que no viene separado uno del otro. Muchas veces podemos decir nosotros, el Espíritu vino, pero el Espíritu vino con el Hijo y vino con el Padre. Pero ¿quién lo envió? Viene del Padre, el Espíritu. O sea que únicamente tenemos que decir nosotros amén a la palabra, porque si nosotros empezamos a razonar y a ver que si esto, o a filosofar muchas veces, que esto no se entiende, que esto no es congruente, ahí estamos perdidos. Sino únicamente debemos aceptar la palabra como es. La palabra es de Dios, no es del hombre. Entonces, cuando Él dice eso, es porque Él así es.
Cuando la palabra dice que viene con el Padre y del Padre, amén. Lo único que tenemos que hacer nosotros es amén. Y te damos gracias porque no lo explica, el ministerio nos lo explica. Y por otro lado, el Espíritu viene en el nombre del Hijo. Volvemos nuevamente en Juan 14:26, que dice: el Espíritu Santo viene en el nombre del Hijo, para que ser la realidad de su nombre. O sea que el Espíritu Santo viene en el nombre del Hijo para ser la realidad. Ahora no es la esencia, sino la realidad. Porque el Hijo es la realidad y la vida. Yo soy el camino, la realidad y la vida. Él es la realidad, el Hijo. O sea que cuando dice, ¿qué significa en mi nombre? ¿Qué es el nombre? Es el Hijo mismo. En mi nombre es el Hijo mismo. Y el Espíritu es la persona, el ser del Hijo. O sea que, ¿qué significa en mi nombre? El nombre es el Hijo mismo. Y el Espíritu es la persona, el ser del Hijo. O sea que cuando invocamos el nombre del Hijo, ¿qué obtenemos? El Espíritu. Cuando nosotros decimos, oh Señor Jesús, ¿quién viene a nosotros? El Espíritu. Porque recordemos, el Hijo estuvo en la tierra en semejanza de hombre, pero cuando Él llegó a su muerte, su resurrección, su ascensión, que es bien importantísimo, ahí fue glorificado y ahí recibió honra. Pero dijo, les dejaré un consolador. Y este es el Espíritu que viene a nosotros, el Espíritu del Dios triuno. Y eso es lo que obtenemos, esa fue la ganancia eterna que tenemos nosotros, que el Espíritu es el consolador nuestro. Nosotros invocamos al Señor Jesús, y el Espíritu viene, pero en el Espíritu viene el Padre y el Hijo además. O sea que tenemos un Dios triuno en nosotros. La mezcla de este Espíritu con la mezcla del hombre. El Hijo viene en el nombre del Padre, porque el Hijo y el Padre son uno, según en Juan 10:3. El Hijo viene en el Padre, en el nombre del Padre, porque el Hijo y el Padre son. Hay una unidad. El Espíritu viene en nombre de quién? Del Hijo, porque el Espíritu y el Hijo también son uno. Aquí volvemos pues a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Dios es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, como el Espíritu que nos alcanza. Este es el Espíritu que nos llega, este es el Espíritu vivificante, este es el Espíritu de vida, este es el Espíritu de incrédulo que ha venido a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos, este Dios triuno completo. O sea que el Padre envía al Espíritu y viene juntamente con él. O sea que, veamos, el Padre, ¿a quién envía? Al Espíritu. Y vienen juntamente. Lo envía, por eso decíamos, viene de él y con, ya que el Espíritu viene con el Padre. El Padre viene juntamente con el Espíritu. O sea, vienen, y el Espíritu también viene con el nombre del Hijo y como el Hijo. O sea que el Dios triuno viene a nosotros, procede de él y viene con. Cuando el Espíritu viene, es el Hijo que viene. Por lo tanto, cuando el Espíritu viene, los tres están presentes. O sea que el ministerio nos presenta este Dios triuno que viene a nosotros. Y esa es la parte de gloria, la gloria y honra que tiene el Señor, que ha venido a nosotros a dar nuestra vida. ¿Para qué? Para que esta vida se traslade a todos, más que todo a los jóvenes ahora, y a toda criatura, que es lo que dice la palabra de Dios. Que serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último la tierra. Y esto es lo que el Señor quiere. Y en el punto 4, el Espíritu es la consumación máxima, la expresión final del Dios triuno. O sea que vemos que hay una consumación, vemos que hay una expresión final del Dios triuno. O sea que cuando vemos en Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1 es muy, muy claro.
Hay otras denominaciones, sectas que quitan esto, pero esa es la verdadera palabra de Dios. O sea que cuando en Juan 1:14 declara, y el verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Isaías que profetizó, hijo nos es dado. Y se llamará su nombre, Padre eterno. El verbo que era Dios se hizo carne. Cuando en Génesis el Señor dice, hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase las plantas, hágase los peces en el mar, hágase, separe el cielo del mar, la anchura de los cielos. Cuando él estaba hablando, era el verbo, porque cada vez dice, hizo, hágase. Es el verbo, es un verbo. Pero este verbo era Dios, porque salía de él. Y este verbo se hizo carne. Y esta carne simplemente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está desde el principio, desde antes, juntamente. El Dios triuno ha existido en sí. Este Jesús también es el Padre eterno. Por eso cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Él es, nada más. Él es el eterno. En 1 Corintios 15:45 se revela que el postrer Adán fue hecho el espíritu vivificante. El postrer Adán es hecho el espíritu vivificante. Y este Cristo, cuando murió y resucitó, ¿qué se hizo? El espíritu dador de vida. Su resurrección, en su ascensión, vino el espíritu a nosotros. Porque el Hijo ascendió al cielo, pero el espíritu se quedó como un consolador. O sea que aquí vemos que el Hijo, quien estaba con el Padre y quien es el Padre, fue hecho el Espíritu. Aquí se explica bien claro que aquí el Hijo, quien estaba con el Padre y quien es el Padre, fue hecho el Espíritu, el Dios de Dios. Este Espíritu es simplemente una consumación máxima y una expresión final de Dios. Esta es la consumación máxima. Esto que dice esto. Y la expresión final del Dios. Así se expresa Él. Después de haber hecho todo su recorrido en la tierra, toda su muerte, su resurrección, su ascensión y su espíritu vivificante, ahí se expresa y ahí se consuma todo. Cuando recibimos al Espíritu, ¿qué recibimos? Al Dios. No hay duda. Y decimos amén. Todo lo que el Padre es, todo lo que el Padre planeó, todo lo que el Padre determinó, lo hizo juntamente con el Hijo, que el Hijo realizó, obtuvo y logró. Y ahora es real a nosotros. Es disponible para nosotros en este espíritu. Podemos proclamar, podemos ir a decir que este es algo verdadero y real para nosotros. Esta es la esencia de la Biblia para nosotros. Esto es lo que debemos disfrutar, debemos compartir. O sea que el nombre del Espíritu es Señor Jesús. Ese es el nombre del Espíritu. O sea que el Espíritu tiene un nombre que es Señor Jesús, ya que Él vino en el nombre del Hijo. Él viene en el nombre del Hijo. O sea que Señor Jesús, pero cuando decimos Señor Jesús, ¿qué viene? El Espíritu. De manera que cuando invocamos Señor Jesús, ¿qué obtenemos? El Espíritu. ¿Quién es además? El Dios triuno. Así de sencillo. Esta es nuestra fe, esta es la cual la palabra de Dios se está conformada. El Señor Jesús, tenemos el Espíritu, quien es el Dios. O sea que, ¿qué es lo que necesitamos nosotros a diario? Invocarle. Desde la mañana hasta la noche. Estemos en cualquier situación anímica, tristes, estemos alegres, debemos de proclamar y decir, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, porque Él viene a nosotros. Cuando estemos confundidos, vamos a hacer, debemos invocarle. Cuando sepamos exactamente qué hacer, también debemos invocarle. O sea que en cualquier momento, en cualquier situación. Cuando nos sentimos en el Espíritu, debemos invocarle.
Y cuando nuestros amigos nos invitan, nos llevan, nos quieren llevar a algún lado, que no son del Señor, debemos invocarle en forma audible. O sea que este espíritu, el Dios triuno, viene a salvarnos de cualquier situación, porque nosotros humanamente no podemos hacerlo. Pero cuando el Señor interviene, todo es posible en Él, no en nosotros. Nosotros somos limitados. Tenemos una limitación muy cercana a nuestros propios intereses. Pero cuando le invocamos y cuando nosotros le pedimos, Él viene a nosotros y nos salva de cualquier situación. Nos da un consuelo, nos da una esperanza de vida. O sea que únicamente nosotros debemos decir aleluya. Y esa es la forma de que Él nos rescata, en una forma tan sencilla. Y por otro lado, ¿qué pasa? Que alabamos al Señor, que Él ha pasado por un proceso, el Señor pasó por un proceso para llegar a ser este espíritu. Cuando Él dijo, yo no quisiera pasar esa copa, que no pase en esa copa amarga, sino que se haga tu voluntad. Él no quería, humanamente, no quería. Sabía que era doloroso y era muy fuerte. Pero en el espíritu, el Dios de uno, que Él era, tenía que pasar por el proceso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos invocarle, para que tuviéramos un espíritu vivificante. Él se sacrificó y tuvo una muerte vicaria para que nosotros estemos hoy aquí compartiendo. Ahora, ¿qué es lo que podemos experimentar? Esta salvación completa de Dios. ¿De qué manera? Sencilla, día a día, en cada momento. Aleluya, aleluya. Amén. Gracias.